Desde Lima, Perú, y por la frecuencia de Radio Independencia, la radio del folclore. Damos inicio al programa Síntesis Semanal. Programa de análisis de la realidad internacional, nacional y local. Queda con ustedes en la conducción el analista en temas políticos, Willy Cotrina Aguilar. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Independencia, la radio del folclore, que transmitimos por el 1550 en la AM desde Lima, Perú. Una vez más para iniciar su programa Síntesis Semanal, programa de análisis político del contexto internacional, nacional y local. En la conducción, Willy Cotrina Aguilar, y en los controles de audio y video, el señor Marino Valladares. Vamos a dar inicio al desarrollo de nuestro programa de hoy sábado 29 de mayo. Como siempre, indicándoles, amigos, que desde la última vez que nos vimos, nuestro planeta ha realizado 7 vueltas sobre su eje imaginario y ha generado acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy lo vamos a analizar. Como siempre, iniciamos con la efemérides de lo ocurrido un día como hoy, 29 de mayo. En cuanto a acontecimientos, algo que fue noticia, y esta vez vamos a dar acceso al tema del fútbol, porque ocurrió un acontecimiento en 1966, cuando en la República de México se construyó y se inauguró el Estadio Azteca, un estadio para encuentros deportivos generalmente. También se han realizado conciertos musicales. El recordado Michael Jackson también realizó un concierto en los años 90 en ese recinto deportivo. Vamos a recordar este acontecimiento porque el gobierno mexicano en ese entonces, en 1966, inició la construcción y luego la inauguración de este conocido Estadio Azteca. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque ustedes deben recordar que en 1986, y esto fue sin noticia, cuando el recordado Diego Armando Maradona, encabezando a la selección argentina de fútbol en ese entonces, le aplicó una goleada al equipo inglés. Y bueno, vamos a explicar luego cómo esto tiene una trascendencia política, porque 4 años antes, en 1982, el ejército argentino fue humillado en la recordada Guerra de las Malvinas. Y tiempo después, es decir, 1986, en el ámbito deportivo, Maradona les dio una lección a los ingleses, ¿no? Entonces, para recordar este acontecimiento en el mundo del deporte, vamos a producción con el video 1. Localizado en la calzada de Tlalpan número 3465 en la colonia Santa Úrsula Cuapa y con una capacidad oficial de 104,000 aficionados, el Estadio Azteca fue idea de Emilio Azcárraga Milmo, que veía la necesidad de tener un recinto con mayor capacidad que el Estadio Olímpico Universitario, ya que el estadio utilizado durante los Juegos Olímpicos resultaba insuficiente ante la demanda de personas que deseaban ingresar en cada encuentro. Y México estaba planeando albergar la Copa Mundial de la FIFA en 1970. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, en colaboración con Rafael Mijares Alcerreca, estuvieron a cargo del diseño y construcción del estadio. Esto llevó un total de 4 años y fue bastante complicado debido a la piedra volcánica que se localizaba como sedimento en esa área. Durante su cimentación se desalojaron 180 millones de kilogramos de piedra volcánica del extinto volcán Xitle. Además trabajaron en su construcción 10 arquitectos, 34 ingenieros, 15 técnicos y más de 800 obreros de diferentes especialidades. El nombre del estadio fue en base a un concurso que se le dio a la ciudadanía donde ellos podían mandar sus propuestas de cómo querían que se llamara el estadio. La propuesta ganadora fue de Antonio Vázquez Torres de León, Guanajuato, que propuso el nombre de Estadio Azteca. Y desde entonces tiene 2 lugares de plateas asignados dentro del estadio y les dieron un uso de 99 años. El estadio se inauguró con el partido entre el Club América de México y el Torino de Italia, donde empataron 2-2.
El jugador brasileño recién llegado al Club América, Arlindo dos Santos, fue el encargado de anotar el primer gol en el Estadio Azteca a los 10 minutos de este juego. Durante la Copa Mundial de la FIFA de 1970, el Estadio Azteca fue sede de 10 partidos donde se destaca la final que Brasil le ganó a Italia 4-1 y donde Pelé le diría adiós al fútbol internacional. El Azteca también recibió la Copa Mundial de la FIFA en 1986 y hasta el 2014 fue el único estadio en celebrar 2 finales de Copa del Mundo, seguido ahora por el Maracaná de Brasil. El Estadio Azteca fue el único en ver coronarse a Pelé y a Maradona como campeones del mundo. También fue el hogar del partido del siglo entre Italia y Alemania en 1970, así como de la mano de Dios y el gol del siglo de Maradona. Bien, amigos, hemos observado este material que nos indica cómo el esfuerzo de una nación permitió que la afición de entonces disfrute de este encuentro, de encuentros deportivos en general, ¿no? Y lo que habíamos mencionado, ¿no? Para los latinos fue un gran acontecimiento que en ese estadio se realice, algunos le denominan una revancha, ¿no? En el conflicto de la Guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra. Y a Diego Armando Maradona se le recuerda por haber liderado esa reivindicación, porque en la Guerra de las Malvinas las tropas argentinas fueron humilladas. Hay que conocer también el contexto, ¿no? Hasta ese entonces la República de Argentina estaba sometida bajo una dictadura militar, la de Jorge Rafael Videla, ¿no? el Fujimori argentino. Y estos militares golpistas, en la creencia que aventurándose en una guerra con Inglaterra para recuperar las Islas Malvinas, creyeron que eso tendría un impacto social, ¿no? Y entonces se aventuraron en tomar control de la Isla Malvinas, que sí lo realizaron. Ellos efectuaron una intervención militar en ese entonces, pero no contaron que Inglaterra, sea lo que sea, hasta ahora tiene la marina de guerra más poderosa del mundo. Apenas la mandataria de entonces, la primera ministra Margaret Thatcher, tomó conocimiento que las Islas Malvinas, que es una colonia dominada por los ingleses, increíble, ¿no? Al otro lado del océano Atlántico, aún sigue dominado esa isla por los ingleses. Una isla que está al frente de las costas argentinas. Margaret Thatcher de inmediato ordenó que se desplacen dos portaaviones. Cada portaavión llevaba 35 aviones MiG y aviones Mirage también. En una semana sofocaron la incursión militar argentina. Miren cómo los ingleses ya contaban con tecnología de entonces. Se conoce que esa zona la temperatura puede llegar a 0 grados en determinadas épocas del año. Y los soldados argentinos, cuando se encontraban ya en pleno combate, cuentan que el frío los doblegaba. Y eso limita a cualquier persona, ¿no? La temperatura. Sin embargo, veían que los ingleses no padecían el frío. Y aquí no se trata de que los ingleses, porque están en Europa, están acostumbrados a soportar el frío. Ellos ya utilizaban unos trajes abastecidos con unas baterías que proporcionaba una temperatura adecuada al cuerpo. ¿Se dan cuenta? Eran trajes térmicos, ya en esa época, 1982. Claro, tal vez ahora ya no sea novedad, pero en ese entonces, mientras los argentinos se congelaban, los ingleses tranquilamente estaban. El uso de la tecnología en el ámbito militar. El encuentro deportivo en el Estadio Azteca significó la reivindicación de lo que en esa época fue una humillación militar y al gobierno de Argentina y en general a la población de este país sudamericano. Entonces, hemos recordado que un día como hoy, en 1966, se inauguró el famoso Estadio Azteca. Dejamos aquí la efemérides de lo ocurrido un día como hoy, 29 de mayo. Vamos al desarrollo de temas internacionales. Esta semana sí han ocurrido una serie de acontecimientos que en nuestro programa Síntesis Semanal lo vamos a analizar.
Nos vamos a Alemania y también de manera paralela con el continente africano, porque aquí ha ocurrido una situación que, si bien viene ya de décadas atrás, según dicen hace 100 años, se estaría resolviendo un tema que compromete a ambas naciones, tanto Alemania y la República Africana de Namibia. ¿En qué sentido? Que recientemente el gobierno alemán ha reconocido que cuando invadió territorio africano, Namibia principalmente, en el periodo entre el año 1904 y el año 1908 del siglo pasado, habían cometido excesos, genocidio, como comúnmente se conoce, murieron muchos inocentes. Entonces, esas acciones de lesa humanidad que en algún momento se tenía que esclarecer. Y al parecer, en la actualidad, el gobierno alemán ya admitió y ha anunciado que pide disculpas a la nación de Namibia y que está dispuesto a resarcir el daño causado, que por lo general la única forma que se puede resarcir es con el pago de una indemnización. Es decir, esta semana en el mundo fue noticia que la República de Alemania ha reconocido que cometió excesos contra la población del pueblo de Namibia, en África, hace más de 100 años y que van a indemnizar a esta nación africana. Entonces, el anuncio es de aceptación, estamos de acuerdo que se reconozca en primer lugar que se han cometido excesos y en segundo lugar se encuentre una forma de resarcir ese daño causado a, bueno, en la actualidad sería pues a los descendientes, ¿no?, de quienes padecieron esos crímenes. Y según nos hemos informado, ya existen coordinaciones para que ambos gobiernos se reúnan y se materialice este anuncio en bien de una población, nos referimos al pueblo de Namibia. Para conocer detalles de lo que estamos mencionando, vamos con el video 2. Esta pequeña placa en el distrito berlinés de Neukölln es el único emblema visible en Alemania en recuerdo de la violencia perpetrada en Namibia. Alemania anuncia su disposición para una verdadera reconciliación. Se otorgarán 1.100 millones de euros para apoyar el desarrollo en Namibia y proyectos de los grupos étnicos víctimas de los colonizadores alemanes. Hoy calificamos de forma oficial esos eventos como lo que fueron, un genocidio. También reconocemos nuestra responsabilidad histórica. A la luz de esta responsabilidad histórica y moral de Alemania, pediremos perdón a Namibia y a los descendientes de las víctimas. Entre 1904 y 1908, en lo que entonces se conocía como África del Sudoeste alemana, el ejército del Imperio Alemán reprimió violentamente los levantamientos de las etnias herero y managua, forzándolas a internarse en el desierto. Más de 1.000 hereros y namas fueron ejecutados o torturados hasta la muerte por las tropas alemanas. Se estima que 3/4 partes de ellos fueron aniquilados. Pasó todo un siglo hasta que una política alemana reconoció los hechos. Les pido disculpas por nuestras ofensas y nuestra culpa. Pero en aquel momento el gobierno alemán dio marcha atrás y señaló que la ministra había hablado como persona privada. En repetidas ocasiones, los pueblos hereros y managua exigieron al gobierno de Alemania una disculpa oficial y el pago de indemnizaciones por lo que los historiadores consideran el primer genocidio del siglo XX. Berlín ha insistido en negociar un acuerdo de reconciliación con el gobierno de Namibia y no con los descendientes de las víctimas. Con este acuerdo de reconciliación, Alemania comienza a dar los primeros pasos para reconocer su pasado colonial. Bien, seguimos. El material que nos ha enviado la cadena Deutsche Welle, la cadena televisiva alemana, es más amplio, ¿no? Pero vamos a explicarlo esto. Algo importante que debemos rescatar de esta noticia es que esto va a servir de ejemplo para lo que ha ocurrido
con otras naciones, incluidos nosotros. Nosotros fuimos invadidos hace 500 años por los españoles y hasta ahora no se observa del gobierno español disculpas o un ánimo de resarcirnos del saqueo que fuimos víctimas, el saqueo y el genocidio. Redujeron nuestra población andina a su mínima expresión. Entonces, se debe admirar entonces la actitud del gobierno alemán de reconocer estos crímenes que sus antecesores cometieron. Entonces, por semejanza vamos a exigir lo mismo. Señor Francisco Sagasti, usted que aún está en el gobierno, tome nota, incluya en su agenda, porque estamos evaluando su gestión en el gobierno y usted dejará el cargo recién el 28 de julio. Todavía quedan algunos días para que usted incluya en su agenda este tema y deje para que lo continúe el siguiente gobierno, de exigirle al gobierno disculpas por el genocidio que cometieron contra nuestra cultura andina y que nos indemnicen por el daño que causaron al saquear nuestros recursos naturales. Es una exigencia que está justificada. Ya hay un precedente, el gobierno de Alemania ya ha anunciado eso con la República de Namibia. Y no solamente eso, han anunciado que indemnizarán. Sobre ese punto vamos a precisar algo. Existe un debate aún en ambos países, nos referimos a Alemania y Namibia, de qué modo se va a ejecutar esa indemnización. Porque aquí los afectados en la República de Namibia se trata de dos tribus que son ellos los que están reclamando, es decir, sus descendientes, ¿no? El pueblo se denomina así, pueblo Herero y el pueblo Namá. Son tribus que padecieron este genocidio entre el año 1904 y el año 1908. Sus descendientes están reclamando una indemnización directa para ellos. Pero, ¿qué está ocurriendo? El gobierno alemán ha anunciado que tratará el tema con el gobierno de Namibia, es decir, contra la cúpula gobernante, y que al parecer sus antepasados no son los que han padecido este tema. Y existe en este momento una gran controversia. Si la indemnización que se va a entregar, estamos hablando de algunas sumas de dinero, pero ya el gobierno de Alemania ha dicho que esa indemnización lo va a ejecutar en un periodo de 30 años, es decir, facilidades de pago. Un país tan poderoso como Alemania y con un estándar de economía estable puede tomarse esa atribución de decirle a un pueblo, al de Namibia, reconozco que te agravié, pero te voy a indemnizar, pues ya en parte, ¿no? Lo haré en 30 años. Nos preguntamos, entonces, ¿para qué reconocen actos lesivos para luego asumir esa actitud dilatoria? No, en 30 años ya te iré indemnizando. Y en 30 años pueden ocurrir muchas cosas. Mucho cuidado con este tema, ¿no? Al principio el tema sonó muy interesante, pero luego, para eso nuestro programa Síntesis Semanal para el análisis de cada tema, ¿no? Y no dejarnos llevar únicamente por los titulares, ¿no? Ahora que estamos desarrollando el tema, observamos que Alemania tampoco no tiene mucha intención de resolver este tema. Lo están realizando por el reclamo a nivel internacional en cuanto a este tema, ¿no? Y ya han anunciado que se realizará una ceremonia para materializar este anuncio. Hasta ahí está bien. Ustedes saben que la canciller de Alemania, Angela Merkel, no es la que estará presente. Uno se pregunta, total, pero si ella es la jefa de Estado, ella es la que debe estar presente. Bueno, ¿qué situación incómoda estará pasando ella que ha anunciado que no estará ella? Entonces, ¿quién estará en la ceremonia? En representación del gobierno alemán, su presidente, porque en Alemania existe una estructura política, ¿no? Angela Merkel se le denomina canciller, lo que en nuestro país equivale a el cargo de primer ministro. Entonces, Angela Merkel es la primer ministro en Alemania, pero allá se denomina canciller. Y sobre ella está el presidente de Alemania.
que en la actualidad es el señor Frank-Walter Steinmeier, ese es su nombre, ¿no? Y Frank-Walter Steinmeier fue anteriormente ministro de Relaciones Exteriores, actual presidente de Alemania. Él es el que estará presente en esta ceremonia de disculpas y de resarcimiento. Entonces dejamos aquí el tema pendiente, recordando y reiterando a nuestras autoridades que sigan el ejemplo del gobierno alemán, que le exijan disculpas al gobierno español por el saqueo que hemos padecido hace 500 años. Y ahí está el tema. A ver si existe alguna reacción en cuanto a alguna actitud. Señor Sagasti, usted retírese del gobierno, deje el gobierno de la mejor manera, por lo menos para recordarlo, que realizó alguna gestión. Esperemos que haya alguna respuesta en cuanto a este tema histórico del cual fuimos perjudicados. Dejamos aquí el comentario de este tema. Un tema una nota curiosa sobre el asunto de Alemania con Namibia. El año pasado, 2020, hubo elecciones. Eligieron autoridades, lo que aquí sería municipalidades, ¿no? Gobernadores. Y una nota curiosa que deseo comentarles a ustedes es que en el condado de Ompuya, una de las localidades en Namibia, fue elegido un político de 54 años que hasta ahora llama la atención. Y ahora que estamos viendo el tema con Alemania, el nombre de y es actual gobernador en esta localidad de Ompuya, su nombre es Adolfo Hitler Unnona, un político de 54 años, ¿no?, que radica en esa localidad. Es su nombre legal, Adolfo Hitler Unnona. Nota curiosa, ¿no?, que alguien se ostente ese nombre, ¿no? Y él ha dicho que él no tiene ninguna vergüenza porque fue la voluntad de sus padres, y efectivamente ostentar un nombre es como el de cualquier persona. De todos modos sí llama la atención. Terminamos aquí entonces con esta nota pintoresca, terminamos este tema de internacionales, pero seguimos en el bloque internacional para hablar de otra situación. Esta semana hubo elecciones políticas en la República Árabe de Siria. Entonces nos vamos al Oriente Medio para tratar este tema. Y no ha sido una simple elección presidencial. Y vamos a tomarlo como ejemplo, porque el actual presidente de la República Árabe de Siria, Bashar al-Assad, fue reelecto. Y ustedes saben con qué porcentaje ha sido reelecto el presidente Bashar al-Assad. Con el 95% de respaldo de los electores. Y para confirmar eso, a ver, producción, vamos con el video 3. Con el 95,1% de votos, Bashar al-Assad ganó las elecciones presidenciales en Siria. Así lo declaró el presidente de la Asamblea del Pueblo, Hamouda Youssef Sabah. Al menos 18 millones de ciudadanos estaban convocados para votar en los comicios generales desarrollados el miércoles. Con tal fin, se habilitaron más de 12.000 urnas en las 14 provincias del país. 14.239.140 personas ejercieron el sufragio para un 78,64% de participación, una alta tasa comparada con elecciones del mismo tipo en gobiernos de Occidente que cuestionan la democracia en la República Árabe Siria. 13.540.860 ciudadanos votaron por el presidente al-Assad, lo que equivale al 95,1% de las papeletas. Los sirios que se encuentran en territorios controlados por grupos terroristas no pudieron sufragar. Tras conocerse la noticia sobre la reelección del mandatario, miles de sirios salieron a las calles y plazas de sus respectivas ciudades para festejar la victoria electoral. Otros dos candidatos se disputaban la primera magistratura del país, el opositor Mahmoud Ahmed Meri y el exdiputado Abdullah Salom Abdullah. La Constitución siria, aprobada en el referéndum de 2012, fijó el mandato presidencial de 7 años. El jefe de Estado puede ser elegido solo por 2 mandatos consecutivos. Bashar Hafez al-Assad es un médico y político. Se graduó en la Escuela de Medicina de la Universidad de Damasco en 1988 y comenzó a trabajar como médico militar en el ejército árabe sirio. 4 años más tarde, realizó sus estudios de posgrado en Londres y se especializó en oftalmología.
En 1994 ingresó a la Academia Militar de Ons, al norte de Damasco. En 1997 ascendió en el ejército a teniente coronel y en enero de 1999 llegó al rango de coronel. En el año 2000, al-Assad fue ascendido a general del Estado Mayor y jefe supremo de las Fuerzas Armadas sirias, nombrado candidato único por el partido Ba'ath Árabe Socialista para la presidencia de la República. Fue elegido con el 97% de los votos en el referéndum del 10 de julio, a raíz de la muerte de su padre, el expresidente Hafez al-Assad, a quien sucedió. Tomó posesión un mes más tarde. El comienzo de su mandato planteó una esperanza de cambio democrático y una apertura económica. La popularidad de Bashar al-Assad ha ido en constante ascenso pese a los intentos de Occidente para manchar su imagen. En junio de 2014 renovó su mandato al reunir más del 88% de los votos en comicios generales. Bien, hemos observado una detallada descripción de el proceso electoral en la República Árabe de Siria. Y ustedes se preguntarán que puede existir que un político cuente con un masivo respaldo de sus electores. Claro, eso ocurre en un país que está sometido y amenazado por las potencias de Occidente. Vamos a describir el contexto en el cual ocurre este tema. Ustedes saben que la República Árabe de Siria se encuentra sometida, dominada, amenazada por un conflicto militar de tropas extranjeras, potencias extranjeras, hace 10 años. Y en estos 10 años, quien está enfrentando esa amenaza de potencias de Occidente, que incluyen países como Francia, Inglaterra, Italia, España, todos estos países, y obviamente los Estados Unidos, por el tema del petróleo. Esto es lo que siempre se comenta, tan igual como en Venezuela, ¿no? Lo tienen amenazado también a Venezuela por el tema del petróleo. Igual es con Siria, porque Siria es un país productor de petróleo. Y lo que buscan estas potencias de Occidente, que ya se les acaba sus recursos, es invadir Siria para tener disposición de las enormes reservas de petróleo de este país. Y el líder que los está enfrentando, ¿quién es? Bashar al-Assad. Es por eso que su población lo respalda. Lo que ya ocurrió en los años 60 con la guerra de Vietnam. ¿Por qué creen que Ho Chi Minh tuvo el respaldo de su población y le resistieron a los Estados Unidos 10 años de guerra y lograron expulsarlos a los estadounidenses? Porque tuvieron a un líder que los guió y gracias a ese líder ellos pudieron hacer respetar su soberanía. Bueno, algo que no se comenta aquí, ¿no? Soberanía. En este país, Siria, sí, hasta ahora siguen soportando el ataque masivo de las potencias extranjeras. Y miren, en plena guerra civil que han desatado las potencias extranjeras, Bashar al-Assad pudo convocar a nuevas elecciones. Ahora, nos preguntaríamos, ¿estos países invasores como Francia, Italia, España, podrían convocar a elecciones en plena guerra civil? Imagínense que España en este momento se encuentra en una guerra civil. ¿Ellos podrían realizar un comicio electoral? En cambio, Bashar al-Assad, respetando los plazos, porque las elecciones en este territorio es cada 7 años, y él convocó elecciones, a pesar de que Estados Unidos y las demás potencias vienen avasallándolos, provocando una guerra civil en este país. Igual se realizó el proceso electoral y Bashar al-Assad ha sido reelecto. Vamos a continuar con el desarrollo de este tema. Producción me indica que ya estamos llegando al término de la primera media hora. Vamos a una breve pausa y continuamos. Continuamos, amigos, ahora con la segunda media hora de su programa Síntesis Semanal, programa de análisis de la realidad internacional, nacional y local. En la conducción, Willy Cotrina Aguilar, y en los controles, el señor Marino Valladares. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú, hoy 29 de mayo del año 2021. Terminamos el desarrollo de este caso de la elección en la República Árabe de Siria
para explicar que este país del cual tal vez no se comenta mucho, tiene un estándar de desarrollo que supera al nuestro. Y ellos no tienen un problema de crisis económica, ellos padecen otro tipo de problemas, principalmente que le originan las potencias de Occidente. Y para conocer algo de la realidad de la República Árabe de Siria, a ver, producción, vamos con el video 4. Siria, referente geoestratégico de Oriente Medio. La República Árabe Siria, cuna de los arameos en la antigua Mesopotamia, comparte su frontera norte con Turquía, al este colinda con Irak, al sur con Israel, Jordania y el Mar de Galilea, también al sur, y con el Líbano por el oeste. Sus costas son bañadas por las aguas del mar Mediterráneo. Con una superficie de 185.180 kilómetros cuadrados, su capital es Damasco y su ciudad más poblada, Alepo. La nación árabe se encuentra sumida en una guerra provocada por potencias occidentales desde 2011, lo que ha golpeado territorial y económicamente al país, pese a las inmensas riquezas que posee en su subsuelo, como asfalto, sal gema, petróleo, fosfatos y gas natural. Una parte del crudo sirio se encuentra en territorios controlados por terroristas de Daesh o grupo autodenominado Estado Islámico, razón por la cual el país no superaba antes de 2017 los 8.000 barriles diarios, aunque cuente con reservas cercanas a los 2.500 millones de barriles. Con la recuperación de los centros industriales de Alepo, Deir ez-Zor y Ghouta Oriental, se observa una lenta renovación de la fuerza industrial, sobre todo desde inicios de 2018. Siria es miembro de Naciones Unidas, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y el Movimiento de Países No Alineados, desde donde defiende la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Continuamos, amigos. Ya ahora podemos conocer que la República Árabe de Siria tiene un estándar de economía que ya quisiéramos nosotros, ¿no? Cuentan con una serie de recursos y eso es la razón por la cual las potencias de Occidente pretenden invadirlo, tan igual como ocurrió con la República de Vietnam. Terminamos aquí el desarrollo de este tema de la República Árabe de Siria y nos trasladamos ahora a el país vecino de Ecuador para comentar que posterior al proceso electoral en dicha república, bueno, un sector de la población decidió elegir al banquero Guillermo Lasso, un neoliberal, un personaje que continuará la misma política económica del saliente Lenín Moreno. Es decir, en Ecuador nada cambiará, seguirán los problemas sociales. Y para una referencia de lo que fue esta semana, asumió el mando el señor Guillermo Lasso. Vamos con la nota de producción, vamos con el video 5. Ahora a Ecuador, en medio de cacerolazos en contra del gobierno saliente del presidente Moreno. Este lunes asumía oficialmente la presidencia del país el banquero Guillermo Lasso. Nuestra corresponsal Denise Herrera nos ofrece todos los detalles. Con la presencia de autoridades internacionales como el rey de España, el presidente de Haití, el presidente de Brasil, entre otros personajes, Guillermo Lasso fue posesionado oficialmente como el presidente de la República de Ecuador. No perseguiremos a nadie, no callaremos a nadie, gobernaremos para todos. Esto significa no gobernar a favor de un sector privilegiado, pero tampoco en contra de nadie. Tengan la opinión que tengan, hagan la crítica que hagan. Parte del discurso del nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, estuvo basado en su eslogan de campaña, el Ecuador del encuentro, y aseguró que su gobierno buscará fortalecer la libertad de expresión, la lucha contra la desnutrición infantil y la independencia de funciones. Mientras se desarrollaba su posesión, diferentes sectores, como de estudiantes y docentes, se concentraron pacíficamente con cacerolas para mostrar su rechazo a la gestión saliente de Moreno y dejar en claro los reclamos para el gobierno entrante. Ahora viene el nuevo gobierno y como usted sabe, la LOI se detuvo. Entonces tenemos que empezar desde el inicio a hacernos sentir nuestra presencia de docentes. Recordarle al presidente que sale la incompetencia, la insensibilidad
y la mentira sistemática de no haber dado paso a la desclasificación de documentos donde se determina la responsabilidad y el asesinato por omisión de este gobierno. Y luego decirle al presidente Lasso y recordarle en una reunión que tuvimos el compromiso para esclarecer la verdad. El ahora presidente Lasso habló de un plan de vacunación prometido en campaña que, según su nueva ministra de Salud, arrancará a finales de este mes. Lasso recibe un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza, con un decrecimiento del menos 7,8% en la economía y 5,3 millones de personas en el subempleo o sin trabajo. Denise Herrera, Telesur, Quito, Ecuador. Muy preocupante la situación que se anuncia para estos 4 años en la República de Ecuador, como ustedes han podido observar. Ya en estos días también se comentó que el ahora presidente Guillermo Lasso, al día siguiente que asumió funciones, dispuso la elevación de los combustibles en este país. Y definitivamente esto ya generó un problema social. Primer día de funciones y ya está incrementando precios. Eso siempre es lo que ocurre con gobiernos neoliberales cuando se trata de el manejo de la economía. Ya lo hemos vivido nosotros aquí cuando en 1990 Alberto Fujimori, habiendo logrado engañar al electorado peruano, porque él anunció que no aplicará ninguna medida de ajuste económico, en ese entonces se denominaba shock económico, y lo primero que realizó es aplicar ese tipo de medidas de ajuste económico. Encargó a este personaje de nombre Juan Carlos Hurtado Miller, que pues entonces era ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, salió a la televisión la noche de un 8 de agosto de 1990 y anunció incremento de precios. Y precios básicos, es decir, precios de alimentos, de combustibles, que esto sí tuvo un impacto social. Entonces él anunció que los precios subían aproximadamente 15 veces más. Claro, para él no era ninguna novedad. Al día siguiente el país se paralizó. Y qué preocupante que ahora estamos observando que con Guillermo Lasso en la República de Ecuador ocurrirá lo mismo. Un país que tenía un estándar de economía años atrás ejemplar. Existía estabilidad económica en la época de Rafael Correa, ¿no? Pero luego que ya este gobierno progresista de Rafael Correa dejó la función pública, la situación de Ecuador, la verdad que cada día se va complicando más. Continuamos con el desarrollo del acontecer en el mundo. Vamos ahora con temas nacionales. Y esta semana hubo más novedades, principalmente referido al tema electoral. Recordemos que estamos transmitiendo el día de hoy, sábado 29 de mayo de 2021, y para guiarnos vamos a tocar el tema electoral con referencia de algunos diarios para observar que un sector de la prensa adicta al fujimorismo ya asumió una posición, lo que ya hemos mencionado en ediciones anteriores. La prensa escrita nos viene mencionando esto. Entonces, Diario Correo, titular dice, el plan de Perú Libre devastaría al agro. Y aquí está, lo mencionan. En sus siguientes páginas, este Diario Correo dice, el plan de Perú Libre devastaría la agricultura y según ellos, todo un artículo referido a eso, es decir, ataque al plan de gobierno del candidato Pedro Castillo. Diario Ojo, de hoy, 21 de mayo, 29 de mayo, aclaro, 29 de mayo, dice, el debate definirá al ganador o ganadora. Esto es completamente falso. El debate no va a definir nada, porque la población ya decidió por quién votará. Y lo observamos en las calles, mientras que el candidato Pedro Castillo, cuando llega a una localidad es recibido por una multitud. La candidata Keiko Fujimori, cuando llega a una localidad, bueno, es la expresión de la población, es de repudio, de rechazo. Y esto genera conflicto, porque luego utilizan a este sector de la prensa, la televisión privada de señal abierta,
para difundir. ¿Difundir en qué sentido? Que existe agresión contra la prensa, pero si a ellos no los han invitado, no los quieren ver a estos canales, ya sabemos quiénes son, estos canales privados de señal abierta, esa es la reacción de la población. Y ellos dicen, ¿no? Victimizándose, ellos dicen, nos han agredido. Entonces, ¿para qué van a un lugar donde no los quieren? Ellos también deben actuar con responsabilidad, ¿no? Y no buscar provocar la situación. Es más, estos canales privados de señal abierta son los que están provocando la situación, porque no los desean en un lugar y aparecen ellos imponiéndose y generan la reacción de la población. Vamos con el desarrollo también de otro medio de prensa escrito, Diario La República, de hoy 29 de mayo. Dice, acá hay un titular muy interesante. Diario La República dice, Jaime, hay que negar todo con relación a Odebrecht. Se refiere a Jaime Yoshiyama, que él mencionó en el juicio que están afrontando por el caso Odebrecht. Él indicó que se debe negar todo lo relacionado con Odebrecht. Y aquí está, situación que compromete a la candidata Keiko Fujimori. Y en sus páginas siguientes, un comentario muy detallado de lo que significa este tema. Aquí. Keiko Fujimori, 2 puntos. Hay que negar todo lo relacionado con Odebrecht. Hay un proceso donde se está esclareciendo si ella, siendo congresista, recibió alguna suma de dinero. Y por lo que se observa aquí, sí hay indicios de que así habría ocurrido. Entonces, la candidata Keiko Fujimori tiene que dedicar gran parte de su tiempo también a su defensa legal, porque este tema continuará. Entonces, un breve repaso de lo que ha mencionado la prensa escrita el día de hoy, sábado 29 de mayo, y en vista que para hoy también, bueno, hasta hoy se está anunciando que mañana domingo 30 se realizará un debate entre ambos candidatos en la ciudad de Arequipa. Aquí vamos a aclarar un tema, porque una vez más el gobierno transitorio de Francisco Sagasti está interfiriendo. Ustedes saben el panorama que se está presentando en este momento en la provincia de Arequipa, la provincia, no las demás provincias, porque existen 8 provincias en el departamento de Arequipa. El gobierno ha dispuesto medidas restrictivas contra la población, es decir, a partir de hoy sábado al mediodía y mañana domingo todo el día está prohibido el tránsito de personas, es decir, un toque de queda. Claro, uno se pregunta, ¿y por qué un toque de queda? Si solamente es un debate entre 2 candidatos. Entonces, claro, ellos dicen, ¿no? Porque ya nadie les cree, ellos dicen, es que es por medidas sanitarias, ustedes saben que si hay aglomeración de personas, eso va a incrementar los contagios. Bueno, le creerán pues algunas personas, ¿no? Pero a estas alturas ya la población ya no les cree ese tema del contagio, que no están viendo que en otros países del mundo ya la gente no usa mascarilla, ya los conciertos musicales ya se han reanudado, y entonces aquí nomás nos tienen enmascarados con una situación de confinamiento. El fondo del tema es el siguiente, amigos. En vista que ellos han observado que a cada localidad a la que acude la candidata Keiko Fujimori es rechazada por expresión espontánea de la población, entonces, claro, fácil, impido que salga la población, es decir, nadie en las calles, para que la candidata pueda transitar tranquilamente. Hasta ese extremo ha llegado el gobierno de Francisco Sagasti de identificarse con la candidata Keiko Fujimori, aprovechar el poder que tiene de dictar un decreto supremo, medidas de este tipo, para que no se observe la expresión de la población. Usted, señor Sagasti, va a tener que explicar esto a la justicia después del 28 de julio, porque usted está restringiendo las libertades de las personas sin justificación alguna. No nos aparezcan ahora con el tema, no, es por medida sanitaria. Ya llevan más de un año ustedes y no han resuelto absolutamente nada. Entonces, es evidente que por estas cuestiones de impedir que observemos la expresión de la población arequipeña, han dispuesto este argumento, este pretexto, y están aplicando a la población arequipeña medidas de restricción para que no salgan de sus domicilios. En un momento de tanta atención, porque esto se está viendo en el mundo. Ahora, ¿cómo van a explicar ustedes que en pleno debate de 2 candidatos se está impidiendo que la población transite
en esa ciudad. Ustedes están violando los derechos constitucionales de las personas. Claro, ahora no va a pasar nada, efectivamente, porque lamentablemente también no existen jueces valientes que tomen decisiones y de inmediato abran investigación. Bueno, eso sí, es muy lamentable del Poder Judicial también, ¿no? Un grupo de burócratas que se hacen llamar magistrados que lo único que hacen es, están esperando cobrar su sueldo a fin de mes. Porque no se ve tampoco el trabajo eficiente del Poder Judicial. Sus locales, es decir, sus sedes judiciales ya no atienden al público, esos locales están abandonados. ¿Cómo atienden ellos? Por internet. Se sientan un rato, prenden la cámara, atienden una audiencia un rato. Por experiencia les comento eso porque yo también litigo, patrocinando algunos casos, y los jueces dicen ya, conéctese por internet a partir de las 10 de la mañana. Uno está en línea y lo tienen ahí esperando, ¿no? Media hora, una hora. Una empleada dice, ya el juez ya se va a comunicar con ustedes. Y el señor juez, que de repente a esa hora se está levantando recién, ya se coloca frente a la cámara y atiende un rato, ¿no? Y pobre que alguien intente reclamar, ¿qué hacen? Le cortan la comunicación. No es como antes las audiencias presenciales donde uno sí podía participar y dejar constancia de algún reclamo ante el juez. Ahora ya no. Si algo no le agrada a estas autoridades, cortan el enlace y ya no hay forma de comunicarnos con ellos, ¿no? Una burocracia de la cual se están aprovechando ellos ahora valiéndose de la tecnología. Entonces estos jueces tampoco no van a tomar acciones sobre el tema. Habrá que esperar el 29 de julio para recién que este gobierno rinda cuentas a la justicia. Entonces, vamos viendo que el anunciado debate tampoco no va a contribuir en generar algún cambio. Claro, la candidata perdedora sí espera eso, ¿no? Porque es más, están difundiendo que el debate del domingo pasado entre los equipos técnicos, el equipo técnico de la candidata Keiko Fujimori ha ganado. Acá no se trata de un partido de fútbol donde sí se observa quién gana y en un partido de fútbol se gana por goles. Pero aquí no se puede determinar eso, pero ellos dicen, ¿no? Ganó tal persona, tal candidato ganó. No se puede aplicar ese criterio aquí, porque la mayor expresión más evidente de la población es lo que está ocurriendo en las calles. Ustedes vean la expresión de la gente. Los resultados ya están anunciados, ya sabemos quién es el nuevo presidente. Y esto de aquí solamente es una actitud de personas desesperadas por pretender cambiar el esquema de la sociedad. La sociedad ya tiene una decisión tomada. Y para confirmar eso, porque hasta los propios aliados de la candidata Keiko Fujimori ya lo han anunciado, vamos a recordar lo que ha dicho el ahora aliado de la candidata Keiko Fujimori, el señor Álvaro Vargas Llosa. Si me permites 2 segundos, con la remontada y el repunte de Keiko en las encuestas, les digo, no crean en las encuestas, Keiko está 15 puntos por detrás, 15 puntos por detrás, 15 puntos por detrás, tienen que pelearla dejando la piel en la faena, como dicen los toreros, hasta el 6 de junio. Indicar el señor Álvaro Vargas Llosa, actual aliado de la candidata Keiko Fujimori. Bueno, él dice 15 puntos de diferencia. Eso lo enfatizamos porque en estos días nuevamente la televisión privada de señal abierta viene insistiendo que existe un empate técnico. A ver, que salgan a las calles pues y que consulten a la población. A ver cómo van a sustentar ellos de ese empate técnico que ellos anuncian. No existe pues una fundamentación para este tema. También advertimos, amigos, anunciamos que el análisis del tema electoral lo estamos realizando solo hasta hoy sábado, porque el próximo fin de semana habrá restricciones, como siempre se estila, en que no se debe realizar declaraciones políticas, no se debe hablar ya de sondeos de opinión, ¿no? Entonces, respetando el marco legal, en el cual no siempre estaremos de acuerdo, respetando el marco legal, hoy vamos a terminar el desarrollo del panorama electoral y vamos a observar aquí otro tema que mencionaremos en cuanto al tema electoral para esta segunda vuelta, es que esa estrategia de sumar aliados para
dar la apariencia, ¿no?, que existe un masivo respaldo, lo viene practicando también el entorno de este partido Fuerza Popular, y si bien han sumado a diversos aliados, los aliados que se están sumando no son los más indicados. Ya la semana pasada hemos hablado de algunos personajes como Fernando Rospigliosi, cuestionado ex ministro del Interior, porque él fue censurado el año 2004. Fue censurado por el Congreso de la República cuando ejercía funciones de ministro del Interior. Entre otros personajes, porque es una larga lista de personajes que antes aparentaban ser opositores al fujimorismo y ahora están con el fujimorismo. Pero lo más grave es cuando alguien dice, yo nunca voy a aceptar estar del lado del fujimorismo porque ellos llegaron al extremo de ofrecerme dinero y les dije que no. Resulta que hay un personaje que esta semana se incorporó a la fila del fujimorismo, que años atrás dijo eso, intentaron sobornarme con $500,000 y yo no acepté. ¿Saben lo que ha pasado? Ahora esa persona está con el fujimorismo. Entonces, para conocer a esta, bueno, es una dama, una señora, que se ha incorporado recientemente al fujimorismo, para luego detallarlo, vamos con el video. Video 7. Yo viví en el 2000 amenazas. Me ofrecieron $500,000 para pasarme al fujimorismo. El señor Juan Díaz Dios no sé dónde estaba. Yo tuve que salir del país para proteger mi familia. Ahora estoy defendiendo al país. Señora Keiko Fujimori, para mí es un honor estar acá y aportar. Lucho me conoce, yo voy directo a la vena. Me ofrecieron $500,000 para pasarme al fujimorismo. Me ofrecieron $500,000 para pasarme al fujimorismo. Me ofrecieron $500,000 para pasarme al fujimorismo. Bien, ya está dicho todo. Los aliados que se van incorporando a las filas del fujimorismo, es su derecho, ellos pueden elegir. Resulta que ahora, para el análisis del tema, la verdad que es lamentable esta conducta de la ex voleibolista Cecilia Taid. Y efectivamente, si recordamos su trayectoria, ella hasta cierta época dedicó su actividad al deporte, al voleibol, pero luego ya en el gobierno de Alejandro Toledo participó como legisladora. Bueno, no la recordamos como legisladora porque no realizó ningún aporte productivo para la población, pero ella indica, ¿no?, que en esa época la bancada fujimorista la invitó a que se incorpore a sus filas y a cambio le entregarían la suma de $500,000. Bueno, ella afirma eso. Habría que preguntarle a la señora Cecilia Taid. Si en esa época usted intentaron persuadirla para que cambie de bancada, que eso es un delito, por eso que fue derrocada la dictadura de Alberto Fujimori, porque se descubrió un 14 de septiembre del año 2000 que el congresista Curi, por entonces, que también era de las filas de Perú Posible, de Alejandro Toledo, pero él sí aceptó, ¿no? Por $30,000 él vendió su conciencia y de manos de Vladimiro Montesinos, en el recordado Vladivideo, aceptó pasar a las filas del fujimorismo. Y entonces, señora Cecilia Taid, si a usted también le realizaron esa propuesta, ¿por qué no denunció el hecho? ¿Por qué lo ocultó? ¿Y por qué ahora que nadie se acordó de usted, ahora usted reaparece? ¿Cómo explica este tema? ¿Cómo explica que intentaron comprar su conciencia de ese modo y efectivamente usted fue firme y les dijo que no? Eso está muy bien. Pero ¿cómo explica que ahora lo que usted tanto dijo, yo no acepté pasar a las filas del fujimorismo, que tuve que irme del país porque estaba amenazada? Es decir, fue tan grave la situación que usted tuvo que irse del país, correcto. Y ahora, ¿cómo explica que esa amenaza que usted califica así, esa amenaza al extremo que se fue del país, esa amenaza ahora usted la acepta? Usted está con ellos ahora. ¿Cómo explica eso? Esto va a traer consecuencias y principalmente a los electores. Definitivamente este tipo de circunstancias no contribuyen en absoluto a la campaña de la candidata Keiko Fujimori.
Y como les he mencionado, ya la decisión del elector ya está anunciado. Todos ya sabemos por quién votar. Y con estos hechos se corrobora lo que a tiempo podemos evitar, que continúe la corrupción. No queremos personajes de esta naturaleza. Claro, no estamos acusando aquí a esta ex voleibolista que esté comprometida en hechos de irregularidad. A lo que nos referimos, no queremos personajes controvertidos, personajes que aparenten una postura y luego asuman otra postura. La lista es enorme dentro del ahora aliados del Partido Fuerza Popular que respalda la candidatura de la señora Keiko Fujimori. Vamos cerrando, amigos, aquí el tema electoral de esta segunda vuelta. Como les menciono, ya en el próximo programa, ya no del 5 de junio, ya no vamos a comentar este tema, solamente por cumplimiento a la ley electoral que nos restringe. Entonces vamos terminando aquí anunciando que este 6 de junio, usted, amigo, amiga, oyente y televidente, piense en que tenemos la oportunidad de lograr un cambio social. Sería la primera vez en la historia que el modelo socialista se aplica en nuestro país. Ya en otros países se ha aplicado con buenos resultados. Ya no hubo tiempo ahora para hablar de las maravillas de lo que es Vietnam, donde existe un gobierno socialista. Y las imágenes, ya en su oportunidad vamos a mostrar cómo han logrado un alto desarrollo, bajo un modelo socialista. Entonces, no necesariamente tenemos que soportar al neoliberalismo como nos hacen creer, porque las condiciones en nuestro país no están adecuadas para un modelo de economía capitalista. Cerramos aquí el tema electoral, amigos, y decidan ustedes este 6 de junio. Les agradecemos por escuchar nuestro programa, por sintonizarnos también, y estaremos en nuestro próximo programa el sábado 5 de junio tratando otros temas del acontecer mundial, nacional y local. Estuvo en la conducción Willy Cotrina Aguilar, en los controles Marino Valladares. Nos estaremos viendo el próximo sábado.